¿Cómo habéis pasado los Reyes? ¿Qué tal esta cuesta de enero? Un poquito complicada, ¿no? Igual que todos, que es un poquito más... Bueno, pues ¿veis este punto? Este se llama punto tunecino. ¿Veis qué bonito es? Parece hecho con dos agujas, pero está hecho a crochet. Ahora para enseñaros con este, el número que queráis, no pasa nada, os va a ir bien para aprenderlo a hacer, porque vamos a empezar con unos cuantos puntos y luego cuando hagamos labores, pues si queréis ir consiguiendo ya una aguja de crochet para punto tunecino es gruesecita, digo larga, perdón, es larga. Bien, pues quería comentaros que dentro de poco voy a subir una nueva labor, que en este caso es un poquito más grande. Empezamos con cosas pequeñitas como un pequeño posavasos, luego hicimos una cestita en trapillo muy bonita, multiusos, y ahora vamos a hacer ropa. Es una bufanda, pero no es la típica bufanda, pero ya la veréis. Os dejo aquí una fotito y veréis también a Bimba que se coló, se puso ahí, tenía mucho frío. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a empezar a hacer el punto tunecino con una aguja de crochet normal. Yo voy a usar este color ahora mismo, porque el otro era para hacer la muestra, así que usad el color que más os guste, el grosor de hilo que más os guste. Yo, por ejemplo, este es de 3,5 y voy a usar una aguja de crochet de 4. Siempre es mejor un poquito más grande de lo que recomienda el fabricante, porque de ese modo, como tiende a quedar un poquito tupido, un poquito apretadito, pues de este modo será más sencillo, quedará mejor. Así que pues, podéis hacer el número de cadenas que queráis. Yo voy a hacer, por ejemplo, pues 14. Bien, ya tengo las 14 cadenetas. Y ahora lo que voy a hacer es, lo pongo de más de cerca para que lo veáis bien. En este siguiente punto introduzco la aguja de crochet. Cojo una lazada, todo esto sin apretar, ¿vale? Para que quede así. Ahora no hago nada con esto, lo dejo así. En la siguiente vuelvo a introducir y cojo otra lazada y lo dejo así. En la siguiente, otra vez. Otra en la siguiente, otra más. Todas van así. Aquí no se gira el tejido ni se tiene que subir cadeneta. Todo va, ya lo veréis. Es muy sencillo. Parece un poquito que no, pero sí, sí lo es. No os agobiéis porque se os quede mucho. Aquí lo podéis hacer un poquito para atrás y lo sujetáis de más atrás, no pasa nada. Es fácil. Lo hacéis con cuidado. Vale, ya las tenemos todas.
Se nota que tengo gatos. Ya las tenemos todas. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger una lazada y pasarla por esta de aquí. Eso es, así. Y a partir de ahora, todo va a ser coger la azada y pasarla por las dos. Coger la azada y por las dos. Así todo el tiempo. Vamos a coger una lazada y pasarlo por los dos hilos siguientes. ¿Veis? Cogemos la azada y la pasamos por los dos siguientes. Todo así, todo. Hasta el final. ¿Veis qué bonito queda? Queda precioso. Es un punto muy bonito. Bueno, y ahora no tenéis que hacer aquí nada. En este de aquí nada. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿veis estos palitos de aquí, estos hilitos? Pues lo que hacemos es pasamos el crochet por aquí. ¿Veis? Por aquí. No hay que introducir de aquí al otro lado. De aquí a aquí, no. Así. Y ahora vamos a coger la azada y lo pasamos por esta misma. ¿Veis? Tenemos uno aquí y otro hilo aquí. Todos tienen que tener uno. Ahora vamos al siguiente. Y hacemos lo mismo. ¿Veis? Hay tres hilos. Ahora el siguiente. Exactamente lo mismo. Todo el rato es así. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a pasarlo por la primera solamente. Y aquí por las dos siguientes. Todo el rato por las dos siguientes. Solamente es la primera que se pasa por una. Todas las demás son dos. Y es así todo el tiempo. Una vez sabes hacerlo, ya no hay ningún problema porque es todo el tiempo así. ¿Hay más técnicas? Claro que sí, pero ya lo iremos viendo luego qué otros puntos se pueden hacer de este modo.
¿veis? Por detrás pues queda así. Se parece al punto inglés. ¿Qué queréis continuar? Pues muy sencillo. Este ya está hecho, pues vamos al siguiente. Cogemos lazada